Gloria a Dios. Estaba pensando que esta canción que acabamos de cantar la compusimos mi hermano y yo hace como 25 años, bro. Éramos los ruqueros de los 80s en aquel entonces. Pero lo que me sorprende, bro, es que la verdad, pues yo no había estudiado libros como Génesis verso a verso. Creo que apenas había Juan, bro, ¿no? Muy poco. La verdad, mucho tenía de religioso. En aquellos entonces la Biblia estaba medio guardada en un librero, ¿no? Yo iba a la iglesia, tenía mi trabajo secular como músico, andaba de aquí para allá. Pero es increíble porque cuando escucho esta canción, ¿no? Con tu sangre, purifícame. Yo quiero tener un limpio corazón, pues para vivir más chido aquí en el mundo, no, para ser más bueno, no, para adorarte. ¿Cómo podía yo darme cuenta que la necesidad de mi corazón más grande era aprender a adorar a Dios? Dímelo, bro. ¿Cómo podía yo querer un limpio corazón? ¿Cómo podía yo querer anhelar o anhelar adorar a Dios, ¿no? Cuando dijo Dios, cuando dijo el Señor Jesús en Juan 4:4, que probablemente en aquel entonces no lo conocía mucho, o a lo mejor lo había leído así, que Dios buscaba adoradores que le adoraran en espíritu, en verdad, porque los hombres tenían esta necesidad. Lo que quiero decir antes de entrar a nuestro estudio es, vuelvo a corroborar que es un milagro. Cuando escucho esta canción que escribí hace muchos años, bro, y que sin saber mucho escribí, ¿quién puso este anhelo y estas canciones y estas letras en mi corazón y en el corazón de mi hermano? Señor, ¿con tu sangre? Porque si no me lavas con tu sangre, no hay obra que pueda acercarme a ti. No hay nada que pueda hacer, no hay caridad que pueda hacer en este mundo que limpie mi perverso corazón, engañoso, infiel, chismoso, vanaglorioso. Así que con tu sangre, con ese sacrificio perfecto, con esa sangre más hermosa que el oro y que la plata, limpia mi corazón, Señor. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para adorarte. No quiero adorarte con un corazón que pretenda hacerlo en mi carne o en mis virtudes. Quiero que sea tu sangre la que le permita a mi corazón adorarte. Wow, ¿no? Cuando escucho eso, ¿cómo pudimos escribir eso hace 25 años? Es un milagro, Heriberto. Romanos 9:16, Heriberto. Juan 1:13. No depende del que corre, ni del que quiere, ni del que entiende, ni el bueno, sino de Dios, que en su soberanía tiene misericordia de quien le da la gana, porque Él es el Señor, dueño de todas las cosas, que según Isaías 43:6 y 7 te hizo para su gloria. ¿Qué esperabas? Que su sangre te limpiara para adorarle, porque para eso te hizo, bro. Y mientras no lo hagas, no encontrarás una razón suficiente para vivir en este mundo, ni tus hijos podrán sostenerte como razón hasta que Dios limpie tu corazón para adorarle, bro. Yo sé que estas palabras son locura, a menos que entre un espíritu y te decodifique esto y te lo haga entender, y no te lo haga entender intelectualmente, sino lo revele a tu corazón, hijo. Es una locura. Bienvenidos, chicos. Le agradezco a Dios, bro. Le agradezco tanto a Dios que nos mantenga lejos de la religión, ¿no? You know what I mean? Lejos de las apariencias y nada que ver, bro. Y que podamos venir chamagosos, cochambrosos, pero con un corazón contrito y humillado delante de Dios, a confesar nuestro pecado para que Dios tenga misericordia y gracia para su oportuno socorro sobre nuestras vidas. Todo lo que anhela mi corazón, todo verso de la Escritura, anhelo que me lleve a entender cada día mejor esto, pero no a entenderlo con mi mente, a entenderlo en mi alma, y entonces mi vida responda en ese entendimiento, no simplemente dando gracias, ¿no? Decíamos hoy en Reynosa, es chidísimo dar gracias por el Espíritu, porque antes de que el Espíritu señoreara en nuestras vidas éramos unos malagradecidos, ¿no? Bueno, éramos kimosabi, ¿no? Agarrabas el sartén, le ponías el aceite, echabas los huevitos, comías. Pero ahora, hijo, agarro el sartén y digo, gracias, Señor, qué chido sartén, mira, no se pegan los huevos, Señor, ¿no?
Yo no merezco un sartén así, ¿no? ¿No? Mi esposa, te puedo decir que te estoy diciendo, a ver, mis hijos saben que son exagerados en eso. Y ya viste qué chido la sé. Gracias, Señor, los huevitos, Señor, muchas gracias. Uy, Señor, qué ricos saben los que es que cuando la gracia de Dios entra y quita todo merecimiento humano, los huevitos más simples te saben riquísimos, bro. Y los agradeces. Y eso está chido. Pero Dios no simplemente quiere el reconocimiento para que le des las gracias, sino quiere que seamos agradecidos. Y eso es otra cosa. Agradecido no es simplemente gracias por el sartén, sino que cuando Él sí te agarra el sartén y me lo estampa en la cabeza, yo la pueda perdonar y sufrir el agravio, ¿me entiendes? Eso es agradecimiento. Una cosa es gracias por el sartén y otra cosa, Señor, te agradezco que me permitas perdonar, amar, sufrir el agravio, resarcir, etcétera. Eso es agradecimiento a Dios, es otra cosa. Una cosa es decir gracias y otra cosa es vivir agradecido, bro. Sufriendo los agravios, perdonando, pidiendo perdón. No teniendo ninguna confianza en nuestra carne, bro. Mi carne siempre te va a fallar, bro. No tengo confianza en mi carne. Pero no nos amamos en la carne. Me encanta 2 Corintios 5:16. Esa es la esencia de ese versículo, ¿no? Y si antes conocimos a alguien según la carne, ya no nos relacionamos así, ¿no? Porque es que podemos perdonar. Porque Cristo me perdonó, no porque se lo merezca la carne o no se lo merezca. Yo no me merecía ser perdonado, bro. ¿Me entiendes? Y Cristo me perdonó para darme la habilidad de perdonar. Lo hemos visto en Génesis, desde que Dios llamó a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. No hay tal cosa como te bendeciré y te atragantarás de bendición. No, te bendeciré para que seas de bendición, bro. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Uf! No somos terminales de la gracia, somos conductores de la gracia. La gracia no termina en mí, pasa por mí y me habilita para ser de bendición para los demás. Y es entonces cuando me doy cuenta, que su gracia ha caído sobre mí. Si su gracia no se extiende hacia los demás a través de mí, nunca cayó sobre mí. Simplemente cayó una religión intelectual, bro. Así que seamos agradecidos y perdonemos a nuestros hermanos porque Dios nos perdonó. Génesis capítulo 35. Hablando de subir al monte, ¿no? Quiero subir a tu monte, Señor. Hay una corriente judía que piensa y podría ser que piensa que Betel, aquel lugar donde en Génesis capítulo 28 del versículo 11 al 17 el Señor apareció a Jacob mientras éste huía de su hermano Esaú, y entonces tuvo este sueño de la escalera y entonces llamó a este lugar Betel porque le pareció que era casa de Dios y puerta del cielo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que este lugar es exactamente la parte más alta del monte de Moriah. Moriah era donde estaba la fortaleza jebusea que David conquistó y que en los tiempos de Salomón, su hijo, se convirtió en el templo de Salomón. ¿De acuerdo? Hay quienes piensan que Betel estaba en la parte más alta del monte de Moriah, donde Salomón construyó el templo. Y de regreso de Reynosa veníamos platicando el sitio y yo acerca de los montes. Israel es un lugar lleno de montes y de montañas, el monte de la bienaventuranza, Hermón, Hebrón, etcétera. Y el monte de Moriah, donde está el templo, o donde estuvo el templo, ¿no? Y bueno, no sé qué les iba a decir, pero acerca de eso. Pero vayamos a esto. Quiero subir. Levántate, sube y quédate allí, ¿no? Es como le hemos puesto. Sube a ese monte. Ese monte representa, pues ya me acordé, la habitación de Dios, ¿no? Donde estuvo el templo de Salomón, el Shekinah, el lugar santo, el lugar santísimo, era donde Dios moraba y Dios ponía el anhelo en sus siervos de subir a ese monte y habitar en él, ¿no? Por eso cantamos, quiero subir a tu monte, Señor. Y le hemos puesto, pues, levántate, sube y quédate allí, ¿no?
a la plática, conferencia, reflexión de esta tarde. Yo quisiera empezar por leer rápidamente, si ustedes son tan amables, el Salmo 91. Abra su Biblia en el Salmo 91, porque la Biblia es un libro práctico, no es un libro religioso. ¿Alguien le puede poner de una manera más grande el reloj ahí para que no me vaya a perder? Si son tan amables. Está muy chiquito, no lo puedo ver desde aquí. Okay. Si se puede poner en grande, sería una gran ayuda para el servidor. Salmo 91. ¿Para qué subir al monte y habitar en él con Dios? O sea, la Biblia es un libro objetivo, no subjetivo, no religioso. ¿Qué significa esto de la presencia del Señor? ¿Cuál es el beneficio práctico para mi vida de habitar en su presencia? De repente oímos esta frase, habitar en su presencia. ¿Pero qué significa esto? ¿Cuáles son los beneficios prácticos en mi vida? Y dice la palabra de Dios en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Subir y habitar con Él te da el beneficio de vivir a la sombra del que todo lo puede. Diré yo al Señor, esperanza mía, no a la bolsa de valores, no a los republicanos, no a los demócratas. El Señor es mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien pondré mi confianza, ¿no? Subir al monte, pues, significa confiar en Dios, significa ser instruido en Dios, habitar a su abrigo debajo de su sombra. Y Él te librará beneficios del lazo del cazador, de la peste destructora. Juan 10:9. El diablo vino para robar, matar y destruir, de la peste destructora. El cazador es aquella persona que usando nuestras concupiscencias quiere enlazarnos. El lazo del cazador puede llamarse lujuria, lascivia, mentiras, infidelidad, chismes, pleitos, iras, contiendas, disensiones, etcétera. Cuando yo habito, mi Dios me libra del lazo del cazador, de estar esclavizado, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga. La adarga es algo que rodeaba a la gente mientras caminaba. Es su verdad, su palabra será nuestra fortaleza. La palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. Eso me recuerda el Salmo 23. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. O sea, tendré una perspectiva no de muerte, sino de vida. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ¿no? Si tú lees Isaías 57, te vas a dar cuenta que para un justo, ¿y quién es un justo? La persona que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios y lo ha creído por la fe. Dios llama justo a los que le creen a Él, ¿no? No por nuestras justificaciones u obras, sino por la fe. La muerte del justo es una bendición. La muerte del justo es una bendición porque es librado de la aflicción de su cuerpo mortal, ¿no? Todos los días lo que más me aflige es cargar con este miserable. Tengo 57 años cargando con este cuerpo de muerte, yendo de complejos y contradicciones y pleitos, y me vio mal y me vio feo. Ya no soporto, Heriberto. La muerte del justo no es una desintegración de mi alma, sino es revestirse de su gloria, brother, ¿no? Eso está en 2 de Corintios 5, del 1 al 5. Léalo cuando llegue en su casa. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos lo mirarás y verás la recompensa de quienes ignoran el consejo de Dios. ¿Qué es un impío? Aquel que desafía a Dios ignorando su consejo. Es aquel que abiertamente desafía a Dios ignorando su consejo, es un impío. Y dice aquí la palabra de Dios que verás la recompensa de los impíos. Me recuerda al Salmo 73, pero en cuanto a mí, el acercarme al Señor es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, ¿no? Dice, ¿por qué has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará. Esta es la cereza del pastel, como dijeron un amigo. Me invocará y yo le responderé. Cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo, le invocarás y te responderá. Con él estaré yo en la angustia.
¿no? Quiero subir a tu monte, Señor, y conocerte en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré las repercusiones y los efectos de mi salvación, ¿no? Aunque esas palabras no están ahí, es lo que significa. Así que estas son todas las ventajas, las bendiciones de habitar en su presencia. Por eso, Señor, con tu sangre purifícame. Quiero tener un limpio corazón para subir a tu monte, para habitar, para adorarte, Señor. Ok. Le hemos puesto pues, levántate, sube y quédate allí. Hagamos una remesa rápida. El capítulo anterior, el Señor le había dicho hace 2 capítulos a Jacob que fuera y habitara en Betel. Pero el cuate hace una parada, hace varios capítulos, de hecho, le ha dicho que habite ahí en Betel. La palabra Betel significa casa de Dios, ¿de acuerdo? Casa de Dios. Habita en mi casa, brother, habita en mi casa. Y no está hablando de un lugar, simplemente está hablando de una instrucción. Habita bajo mi bendición, habita bajo mi propósito, habita bajo mi instrucción, habita bajo mi palabra, ¿no? Habita ahí en mi casa. Pero el cuate va y hace una parada en Sucot y de ahí pone una tienda para morar, luego se va a Siquem. El cuate anda deambulando, siguiendo los propios anhelos de su corazón y comete un grave error. Su hija Dina empieza a ver a las chicas que viven en Siquem y empieza a vestirse como ellas, empieza a hablar como ellas, empieza a ser asimilada. Dime con quién andas y te diré quién eres. Empieza a perder su identidad y entonces se pone muy vulnerable en una situación de peligro. Moraleja, chicos y chicas, ¿están oyendo? Habita en la casa del Señor. Haz tu compañerismo con los hijos de Dios. Identifícate con los que alaban a tu Dios, le sirven y le obedecen. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la instrucción de Dios está su delicia, y en su instrucción medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dé su fruto a su tiempo, y su hoja no caiga, y todo lo que haga prospere. Pero no, Jacob le pareció, buscaba caminos cortos. Yo no sé qué andaba buscando Jacob. Y su hija se identificó y se puso en un lugar de mucha vulnerabilidad, terminó violada. Y después el segundo y el tercer hijo de Lea, su esposa, tomaron venganza. Simeón y Leví tomaron venganza. Con mucha alevosía, premeditación y ventaja, mandaron a circuncidar a sus enemigos para que estuvieran muy vulnerables, y cuando estaban muy vulnerables les cayeron encima y los mataron a filo de espada. Y entonces termina el capítulo diciendo que Jacob está ahora temeroso. Jacob sabe que es aborrecido de los moradores de esa tierra y está que se muere de temor porque está pensando que les caerán a sus hijos encima y los matarán. Ahora tiene congojas y aflicción por la vida de sus hijos. Ahora tiene un problema. Jacob ha sido muy indulgente por muchos años. No ha sido un hombre de convicciones firmes que ha instruido a sus hijos y a su familia en la verdad. Vamos a verlo hoy, después de muchos años tolerando la idolatría. Tolerando la idolatría. Queriendo vivir en 2 aguas, con el consejo de Dios, pero con la virgenzota ahí, nadie me la quita. O sea, siendo tolerante con la idolatría. Y quiero decirte un principio bíblico. Salmo 115, léelo en tu casa. Isaías 40, léelo en tu casa. Dios no habita en la casa de los ídolos. La Biblia es objetiva, pero también no es ambigua. Como dijera Shakespeare, chato, to be or not to be. Estás con el Señor, el que no recoge con Él desparrama, y el que no es con Él es contra Él. Punto. No hay que puede estar en medio. No, sí, voy, oigo la predicación y me gusta, pero la semana que entra, pues voy a mi rollo donde está lleno de ídolos y luego voy a... No, bro, Dios no convive con los ídolos. Y Jacob ha sido muy tolerante con eso por muchos años, lleva más de 20 años y no ha podido erradicar esa situación entre su casa. Y esto es porque él no tiene autoridad. ¿Y por qué no tiene autoridad? Porque no ha sido un hombre de convicciones, no ha sido un hombre que ha tomado decisiones en su vida. No ha entendido lo que Dios le ha mandado al respecto del principio del altar que hoy vamos a ver. El principio del altar que hoy vamos a ver. Así que así termina la historia, y el cuate está en la lona, aterrorizado de que los moradores de aquella tierra vayan a arremeter contra sus hijos y los vayan a matar, por causa de la masacre que con premeditación llevaron a cabo. Y toda la tragedia familiar de su hija violada, y el cuate está en la lona. Si tú te das cuenta, el capítulo anterior, el 34, ni una sola vez se menciona a Dios en la escena.
Y esto es lo que pasa cuando quitas a Dios de la escena. Quitas a Dios y sus principios y sus estatutos de tu casa y no te sorprendas que tus hijos terminen masacrados y violados por los sistemas, por los conceptos filosóficos de este mundo, bro. Ten mucho cuidado. Fue la enseñanza de la semana pasada. No apareció el nombre de Dios, y cuando no aparece el nombre de Dios en la escena, estás a la deriva, brother. En este capítulo, en un gran contraste, es Dios el protagonista y es maravilloso. Y es Dios casi la primera palabra, o la primera palabra es dijo Dios, o la primera frase, su palabra, ¿no? Teniendo nuevamente misericordia de esta condición de Jacob, a pesar de que Jacob era un hombre como tú y como yo, cabeza dura, ¿no? Vamos a dividir, hay una hojita en mi portafolio, si me la pudieras pasar, te lo voy a agradecer mucho. Vamos a dividir, los que tienen su cuadernito de Génesis, vamos a dividir este capítulo de 29 versículos en 6 partes. La primera parte, muchísimas gracias. La primera parte del versículo 1 al 5 le vamos a llamar la salida, simplemente para poder hacer más claros los highlights. Del 6 al 8, la llegada. Del 9 al 15, el pacto, ¿no? Que consuela, la confirmación del pacto, esta confirmación del consuelo de Dios, ¿no? Le puse el pacto porque no quería poner muchas palabras, pero es una reiteración, una confirmación que consuela en medio de la angustia. La desobediencia, versículos 16 al 26, y del 27 al 29 la despedida. ¿Ok? Veamos el objetivo rápidamente y luego leamos los primeros 5 versículos y hagamos algunos comentarios. Aprender a seguir por la fe las instrucciones sencillas, bro, no es complicado. Romanos capítulo 10, no digas quién subirá al cielo. Esto es para hacer descender a Cristo del cielo y demeritar su obra. O vamos a descender al Seol, esto es para hacerle levantar, o para demeritar la resurrección de entre los muertos. Más que dice la Escritura, muy cerca de ti está la palabra en tu boca, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es sencillo. Así es la Biblia es sencilla. Aprender a seguir por la fe las instrucciones sencillas que Dios da a su pueblo para que habite con Él. Ya vimos los grandes beneficios de habitar con Él. Escudo y adarga para tu familia será su verdad. Te librará del lazo del cazador, bro, de la peste destructora. Debajo de sus plumas estarás seguro, bro. El que habita su abrigo está del lado del omnipotente. ¿Algo más que se te ofrezca? Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Cuando huía de su hermano, apunta ahí un pequeño referencia a Génesis 28, 11 al 17. A eso se refiere. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y allí haré altar a Dios que me respondió, al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos sus dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob está en la lona, aterrorizado. Su hija ha sido violada, sus hijos masacraron con alevosía a los moradores de aquella tierra y está atemorizado nuevamente de venganza, como aquella venganza que le aterrorizó y lo hizo huir de Canaán rumbo a Padán Aram cuando engañó a su hermano, y aterrorizado huyó de él. ¿Se acuerdan? Si algo conocía, yo veo a un Jacob muy temeroso, muy susceptible a ser aterrorizado, ¿cierto? Aquí lo vemos otra vez, y por eso el Señor le da esta instrucción: levántate. Y así nos encontró el Señor.
tirados, aterrorizados, atemorizados, con incertidumbre del futuro, muchos de nosotros. Y el primer poder que tiene la gracia es: levántate. Y una vez que nos levanta, el Señor nos convoca a habitar en su presencia. Ahora, sube a mi monte, sube a mi lugar santo, santifícate en presencia mía. Venid a mí, Mateo 11:28, todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Llevad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Qué hermoso es que el Señor Jesucristo no solamente nos ha salvado, sino nos ha permitido habitar con Él para aprender de Él, caminar con Él. Y luego nos dice: quédate y sube a Betel. La palabra Betel es casa de Dios, y quédate allí, Jacob. No andes deambulando, no seas un hombre de doble ánimo, que va de repente a la célula, que va de repente a la iglesia, pero que no tiene compromiso. Por eso estás pagando el precio tan alto familiar que estás pagando, Jacob. Quédate allí. Ahora déjame decirte algo increíble. La sangre de Cristo no simplemente me habilita para ser perdonado de pecado, sino me tiende un puente de amistad que me permite quedarme en su presencia. A ver, déjame decirlo de otra manera. Cuando Jesús está en Juan capítulo 8 discutiendo con los fariseos y los escribas que se jactaban de ser hijos de Abraham, ¿se acuerdan? Se jactaban de ser hijos de Abraham, y Jesús les dice que eran hijos del diablo, no de Abraham, porque las obras del diablo procuraban hacer. Procuraban matar a un hombre inocente. Eso no hizo Abraham, les dijo el Señor, ¿se acuerdan? Y dice el versículo 31 que les dijo a los que pretendían haber creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los hará libres, ¿no?, de esta naturaleza de homicidas, de hijos del diablo que les había llamado. Y entonces, jactándose estos hombres, dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, es nuestra religión, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y lo hemos dicho hasta el cansancio en esta iglesia: qué ciegos eran. Habían sido esclavos de los egipcios, de los persas, de los, ¿no?, de los asirios, de los babilonios, y lo eran de los romanos en ese momento. Pero es como el hombre que dice: yo puedo solo, y es esclavo de su lujuria, es esclavo de su lascivia, es esclavo de sus debilidades. Y lo único que Dios quiere es que lo confieses, bro. Así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Esos hombres se jactaban. Pero Jesús les dice algo interesante. Le dice: ustedes son esclavos del pecado, y el que es esclavo no permanece en casa para siempre. El que es hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que lo que yo veo es que la oportunidad de quedarme allí, levántate, sube a Betel y quédate allí, es porque soy hijo, bro. Qué maravilloso entender que una vez que la gracia me ha levantado y me ha convocado a tener comunión con Dios, nadie me podrá apartar de su mano. Puedo quedarme allí no por mis méritos, bro. No me voy a quedar yo allí porque puedo, sino porque Dios pudo y porque Dios me mantiene y me sostiene allí. Así que esta fue la instrucción, y quédate allí. Ahora, una vez que hayas llegado allí, haz un altar. ¿Qué es un altar, chicos? ¿Qué es un altar? ¿Qué representa un altar? Un lugar de sacrificios, exactamente. Así que le está diciendo, como nos dijo a nosotros: Heriberto, estabas en el bote de la basura, rata inmunda, levántate. Ahora, por mis méritos, dice Jesús, sube y siéntate en mi casa. Órale, te puedes quedar aquí porque eres mi hijo. No eres un esclavo. No eres una persona que tenga temor de perder su salvación, porque el que es esclavo del pecado no se va a quedar ahí, pero el que se queda ahí es porque es mi hijo, bro. ¿Ok? Y número 3, ahora si eres mi hijo, haz un altar. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y el que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, ¿de acuerdo? Haz un altar, muere a ti mismo, Heriberto, entrégate, deja de querer luchar en el esfuerzo de tu carne, que no tiene ninguna capacidad para alcanzar lo que Dios pretende para mi vida, y simplemente ríndete, entrégate, sacrifícate, muere a ti mismo. Es lo que hacemos en el bautismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos la simbología del bautismo en agua, es Heriberto viene y muere a sí mismo, sus obras son sepultadas y emerge en una resurrección bajo el poder y el señorío de Jesucristo. Eso representa el altar. Haz eso, Jacob. Levántate. El Señor no te va a condenar, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que si estás escuchando este mensaje, levántate y ven a su casa, bro.
Él te permite quedarte allí si tú tan solo haces un altar y le entregas tu vida. Mueres tú para que Él viva en ti. Ahora, hazle un altar para que te reciba. No, porque te recibió. ¿Cómo? Mira lo que dice. Al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. O sea, es el Dios que ha tenido misericordia de ti, te ha levantado. Más adelante lo va a decir con más detalle Jacob. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos. Es increíble cómo Jacob había sido tolerante con dioses ajenos hasta entonces, bro. Quitad, ahora que Dios está conmigo, que me ha dado estas directrices, va Jacob y les dice: quita los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos. En lugar de tener ídolos que para nada te sirven y atrofian tu fe, límpiate con la palabra de Dios. La fe es por el oír, no por los ídolos, no por ver. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Romanos 10:17, ¿no? Y límpiate, Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. En lugar de estar besando al santito y en lugar de traer en tu carterita, simplemente permanece en la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar identidad, te va a limpiar. Deja los dioses y límpiate. Y no, como dice Romanos 12:2, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. La palabra va a limpiarte, va a renovar tu entendimiento y va a cambiar tus vestidos. Múdate. Mira lo que dice aquí. Perdóneme, se me movió un poquito. Muda tus vestidos. O sea, no tomes la forma de este siglo. No está hablando de una forma de vestir, está hablando del corazón. No te conformes a este siglo. Deja de tomar tu identidad de las cosas de este mundo, del sistema de valores de este mundo y su gente. Dice: múdate, mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos. Como Dios extiende esta invitación no solo para Jacob, sino para toda su familia, a Betel. Moremos y haré allí altar al Dios que previamente, antes de decirme levántate y pedirme algo, al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Cuando estaba yo tirado, Él se reveló a mi vida y ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué impresionante. El altar es por causa de que Dios ha estado conmigo, no es para que esté conmigo, que quede muy claro. No me mudo para que Dios esté conmigo. El mudarme en mi forma de pensar y en mi forma de vivir es porque Dios está conmigo, no para que Dios esté conmigo. Al Dios que me apareció previamente. ¿Y dónde me apareció? En la angustia. Y ha estado conmigo todo el camino. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Estos zarcillos, pues, que son aretes, tenían las representaciones de los ídolos y los dioses de aquel tiempo y de aquel lugar. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Bueno, desde mi punto de vista, Jacob comete un error aquí. Vuelve a mostrar su doble ánimo. Tenía que deshacerse. ¿Por qué los entierras debajo de un lugar que está cerca de Siquem? El lugar de los patriarcas donde vivió Abraham con Isaac toda la vida. ¿Por qué los entierras ahí? Es como, bueno, Señor, sí, ayúdame con la gula, pero guardas el gansito ahí en la última parte del congelador por si las dudas, ¿no? Así que este cuate, ¿qué tenía que andar escondiéndolos? Tenía que deshacerse de ellos. Así le dieron todo, ahora lo ven con convicciones, empieza a hacer lo que Dios manda y los esconde debajo. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Qué interesante, ¿no? Cuando tú haces simplemente lo que Dios manda, como dijo el Salmo 91, el Señor estará contigo. Ahora acompáñame a Proverbios capítulo 16:7. Proverbios 16:7. Y mira cómo se cumplió este proverbio ahí. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él, ¿no? Tú camina por donde Dios dice y aún tus enemigos estarán en paz contigo. No persiguieron a los hijos de Jacob. Si la gracia te ha alcanzado,
levántate, sube, quédate allí, no seas de doble ánimo, muere en el Señor para que Cristo viva en ti. Enseña a tu casa a no confiar en ídolos. Enseña a tu casa a que a través de la palabra de Dios que los limpia, lávalos con la palabra a fin de que muden sus vestidos. ¿Entiendes toda la instrucción de Dios? Y entonces también ellos suban contigo y habiten en Betel. Va de nuevo, instrucción completa. Levántate, la gracia es capaz de levantarte, no por tus obras. Me encanta siempre que Jesús se acercaba a un pecador, los discípulos solían decir, no tengas temor, el Señor te llama. No temas, levántate. No es por tu merecimiento, sino es por el merecimiento de Cristo que hoy puedes levantarte. Levántate, sube a su presencia, no tengas miedo, vas revestido de su gracia y de su justicia en Cristo Jesús. Quédate allí porque eres hijo, y si eres hijo, muere en Cristo para que Cristo viva en ti en un altar. Enseña a tus hijos a no depender de situaciones externas, lávalos con la palabra, mudarán sus vestiduras y subirán a habitar con tu Dios, brother. Esa es exactamente la instrucción. Así que ya vimos la salida. Ahora veamos la llegada, versículos del 6 al 8. Y entonces terminamos diciendo que, como dice el proverbio, cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, a unos de sus enemigos hará estar en paz con él. Okay. No los persiguieron. Ahora vamos a ver cómo llegó. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Finalmente llegó este vato. Okay. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. De este mundo nada podrás sacar, hijo. Pero si enseñas a tus hijos a confiar conforme a la palabra de Dios en tu Dios, llegarán contigo a Canaán, todos los que contigo están. Aleluya, qué promesa la tomo, Señor, en el nombre de Jesús. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Qué interesante. ¿Por qué es que hoy su familia lo seguía? Porque seguían a un Cristo que vivía en uno que había muerto. ¿Por qué ahora ya, cuando pedía que entregaran sus ídolos, la gente le daba los ídolos y los arcillos cuando por 20 y tantos años los toleró y no pudo quitárselos? ¿Por qué? Porque el cuate decidió morir primero. Selah. ¿Entendiste, bro? Tú puedes decir a tu hijo todo lo que quieras y haz esto y deja de hacer el otro y no te, Paquito, no hagas travesura. No las hagas tú primero. Muere tú. Enseña a tus hijos muriendo, sé vulnerable. Que tus hijos te vean vulnerable, que cuando Dios te reprende, bajas la cerviz, bajas la cabeza y Señor, soy pecador, perdóname. Enséñalos a ser vulnerables a la reprensión, a la corrección de Dios, ¿no? Enséñalos con tu actitud. Entonces ellos llegarán contigo. Todo parecía color de rosa, versículo 7, y colorín colorado, no. Subraya la siguiente palabra. Entonces, ñaca. Sí, todo va bien, ya llegó a Betel, todos llegaron con él, todo padre, pero entonces sucedió algo. Cuando parece que todo es color de rosa, entonces murió Débora. Esta palabra ama más bien se refiere como a una nodriza, la persona que crió a la madre de Jacob, Rebeca, que era como, yo me imagino que él la veía, y me imagino que la veía como una abuelita, porque era la que crió a su madre. Y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. La palabra Alon Bakut significa la encina del llanto. Por estas dos cosas, a ver, ¿por qué cosas? Número uno, porque este versículo parece que nada tiene que ver en medio de una narrativa tan sublime de Dios y Jacob. Por eso, y por como llamó la encina del llanto, veo que Jacob se deprimió. Le pegó con tubo. Este acontecimiento lo movió, brother. Entonces, es una palabra muy clave. Entonces muere Débora y la encina del llanto y empieza a ser difícil. Pero Dios interviene.
Cuando empieza a ver que su hijo, que es temeroso, y no solamente es temeroso, es depresivo, empieza a ser vulnerable, Dios sale al encuentro. Y apareció otra vez Dios, versículo 9, a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le dijo, y le bendijo, perdón, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, bro. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y lo llamó, y llamó su nombre Israel. Ya lo había hecho, ¿se acuerdan? Pero muy probablemente Deborita le decía, Jacobito, Jacobito, y lo tenía bien enlazado con el Jacobito. Y dije probablemente, se me hace tan extraño que Dios reconfirme el nombre en este evento específicamente. Muy probablemente esta nodriza era como la abuelita que le decía a Jacobito, ya no eres Jacobito, ya no te llamarán Jacobito, eres Israel, bro. Deja de ser un hombre dependiente, depresivo, temeroso. Levántate porque ha venido tu luz, Salmo 27, ¿no? Levántate y resplandece, Israel. Ya no dejes que te llamen. Ya no te llamarás, sino ya no se llamará. Por eso lo veo tan cerca de Débora esto, ¿no? Ya no se llamará, Débora, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, el que vence con Dios. Ya no serás más el engañador, bro. Ahora serás el que vence con Dios. Gracias a que te levantó, te escuchó en tu angustia, ha estado contigo todo el camino que has andado, te ha alabado en su palabra, has dejado atrás los ídolos, ahora que habitas en su presencia y tienes la posibilidad de quedarte con él, eres Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, Israel, ¿ok? Ahora, crece, bro, y multiplícate, ya deja de ser un bebé, crece. Querido hermano, ¿qué va a ser de tus hijos? Solamente vienes aquí a la iglesia, tus hijos andan del tingo al tango con un chorro de confusiones en sus mentes. Y no se trata tanto de lo que les vas, de devocionales teológicos o de sapiencia intelectual, valga la redundancia. Se trata de convicciones, bro. Si no lo ven en ti, entonces ¿dónde está el modelo? Israel, yo soy, crece y multiplícate. Ahora déjame decirte, ¿cuándo le dice multiplícate? Su mujer todavía está embarazada, pero ya no va a tener más hijos, ¿estás de acuerdo? Por lo tanto, no le está hablando de una multiplicación física, está hablando de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y multiplicarla en su familia. No puede el Señor estar diciéndole multiplícate cuando sabe Dios en su omnisciencia que Jacob no tendrá más hijos. Ya están todos, ya está completo. Multiplica esta bendición, multiplica esta madurez en tu familia. Y entonces, como resultado, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos, ¿no? Reyes o una realeza sacerdotal, más que reyes en el sentido de una posición, una realeza sacerdotal, un conjunto de hombres y de mujeres que llevarán a los hombres y a las mujeres al sacrificio de Cristo. Somos reyes y sacerdotes, una realeza sacerdotal. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Oye, perdóname que sea tan reiterativo en esto, pero la verdad yo como papá tengo 2 hijos y no habría dolor más grande que discipularlos a todos ustedes y ver a mis hijos unos doctorazos, abogadazos, ingenierazos, pero sin el menor temor de Dios. Me doy un tiro en la cabeza, bro. Entonces me cae que chafié. Entonces sí tendría conmiseración de mí. ¿Qué debo hacer? No, pues unos devocionales, acá unos tratados teológicos. No, bro, sé vulnerable a Dios tú. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Dios te exalte cuando sea tiempo. Reconoce tus faltas delante de tus hijos. Que te escuchen llorando y pidiendo perdón por causa de tus errores, bro. Humillándote delante de Dios. Muéstrales el camino del arrepentimiento, el camino de la reconciliación. Perdona, pide perdón. Son los grandes fundamentos del reino. Ahí es lo que está difícil. Ser ingenierazo, pues ser Harvard, puede ser, pero pedir perdón y perdonar al padre que te abandonó, al padre que abusó, etcétera, etcétera, a la madre, a la suegra. Eso solamente el nivel de los hijos del reino de los cielos, bro. Porque Él nos perdonó a nosotros, bro.
Y eso es lo que va a hacer de tus hijos, que haya convicciones en sus vidas. Y entonces, la tierra de Abraham y Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré esta tierra, es para tus hijos. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él Betel. Y no quiere decir que en ese momento lo llamó así, simplemente nuevamente lo reconoce, nuevamente se reenfoca en un lugar que ya era Betel. Es Betel, es Betel, es Betel donde debo habitar. Pero lo importante es esto: ¿a quién representa la piedra, bro? ¿No? Hace una piedra por señal. ¿A quién representa la piedra? Pues nada más que a Jesucristo, la piedra de los siglos, ¿no? ¿Y de qué se trata? Que hizo libación. Filipenses 2:17, por favor, recordemos dos cosas. Acompáñame rápido, son las 4:35. Filipenses, acompáñame. ¿Qué es libación? ¿Qué es eso de libación? Si vas a Levítico capítulo 23, te vas a dar cuenta que era un vino con el que se sazonaban los sacrificios para que subiera el olor fragante delante de Dios. Era un vino para sazonar los sacrificios. Y entonces mira lo que dice Pablo a los filipenses: y aunque sea derramado yo, Pablo, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El sacrificio es Cristo, pero voy a entregar mi vida como una libación de olor fragante para servir a favor de vuestra fe, ¿no? Así que Pablo está hablando de entregarse, de derramar su vida sobre el sacrificio. Ahora, veamos algo más. Mateo 21:44. Si la piedra representa a Cristo y la libación me representa a mí y debo ser derramado, eso es lo que está haciendo Jacob. Entonces pienso en Mateo 21:44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué es a lo que estamos siendo llamados, bro? A caer sobre la roca, bro. A caer sobre Cristo, a entregar nuestra vida como una libación de olor fragante. Estamos hablando de un altar donde yo tengo que rendir mi vida a Cristo. La vida cristiana exitosa no se trata de pelear ni de luchar en la carne. Ya vimos de la futilidad de eso, de la inutilidad de eso. La vida cristiana exitosa es simplemente derramarse como libación delante de la obra o el sacrificio de Dios que es en Cristo Jesús. Es simplemente eso. Ahora entiende este cuate que todo esto es simbología de levantarte, subir a Betel, quédate allí, haz un altar, quita a los dioses, lávalos con la palabra de Dios, muden sus vestiduras que soban contigo, llegaron hasta allá y todo el asunto. Antes de que me deprimas por la muerte de Débora, brother, entiende, ya no será más tu nombre Jacob, eres Israel. Derrámate sobre la piedra. Derrámate sobre la piedra. El hombre que me escucha estas palabras y las hace, lo compararé con el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, creció el río, pegaron con ímpetu los vientos contra esa casa, pero esa casa no cayó. Y cuando hablamos de casa, hablamos de tu descendencia, de tus hijos, porque estaba puesta sobre la roca. Más el que me escucha estas palabras y no las hace, lo compararé con el hombre necio que piensa que Harvard es suficiente para darle el satisfactor de la vida a sus hijos. Cuando descienda la lluvia, crezca el río y peguen con ímpetu los vientos contra esa casa, con todo y Harvard caerá y será grande su ruina, bro. Será grande su ruina, bro. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo y perder su alma en el infierno, bro? Derrámate hoy, bro. Levántate. Si vienes caído, levántate, bro. No temas. Sube a Betel. ¿No? El Señor ha pagado el precio no solamente para que subas, sino para hacerte su hijo, de manera que puedas quedarte allí. Y si eres su hijo, derrama tu vida sobre el altar, bro. Quita los dioses, quita los ídolos de tu casa. Lava a tu familia con la palabra. Mudarán sus vestiduras, brother. Empezarán a ser diferentes. No se conformarán este siglo, sino serán transformados por medio de la renovación de su entendimiento conforme a la palabra. Y entonces comprobarán que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Llegarás a Canaán, tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa, bro. Y aunque andes en valle de sombra,
de muerte, el Señor estará contigo. Al Dios que se me apareció en la angustia ya ha estado conmigo. Y ahora está en una depresión por cuestión de Débora y el Señor sigue fortaleciéndolo. Israel, ya no será tu nombre Jacob, Israel. Y entonces hace una piedra, se acuerda y cae como una libación en la simbología de una caída, de una entrega. Y todo se pone tan bonito. Y Jacob, versículo 14, erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, ¿no? Reconoció finalmente la casa de Dios. Sin embargo, aquí tienes a Jacob otra vez. ¿Listos? Después partieron de Betel. No te dije que te quedaras ahí, hijo. No manches, bro. No te dije que te quedaras ahí. Ahí está el doble ánimo y vas a ver las consecuencias. Se va de Betel. Había como una media legua. Una legua es una medida de terreno indeterminada. No es como el metro o el kilómetro, ¿no? Esto es más o menos lo que una persona puede caminar en un día. Así que podrían ser entre 4 y 7 millas aproximadamente. Van como a la mitad para llegar a la tierra de Éfrata cuando da a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. La amada Raquel. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Y aquí vemos algo interesante, ¿no? O sea, una vez que el alma, el espíritu, el centro de nuestras vidas parte, inmediatamente el cuerpo queda inanimado. Es como cuando le sacas el helio a un globo, ¡puf!, se cae. Murió. Y antes de morir, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. La palabra Benoní significa hijo de mi tristeza, y podríamos hacer muchas conjeturas de por qué lo llamó así, pero serían conjeturas. Y Abraham lo llamó Benjamín. Lo que sí podemos ver aquí, si tú quieres, es probablemente una simbología de un hijo de tristeza que termina sentado a la diestra del Padre, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, si tú quieres verlo así, pero es simplemente una alegoría. La Biblia no dice eso. Pudiéramos ver una simbología en eso, pero la Biblia no va más allá, así que solamente lo leeremos. Lo que sí es que murió Raquel y fue sepultada en el camino, en Mamre, ¿no? ¿Por qué es interesante lo que estoy diciendo para los que están estudiando la Biblia? Por Mamre era el lugar de los patriarcas, donde Abraham y Sara estaban sepultados. Pero Lea estaba sepultada ahí, la primera esposa. Y eso nos vuelve a poner en el track. Dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y lo que Dios unió jamás lo separe el hombre. La primera mujer, que fue Lea, aún a pesar de un engaño, fue la mujer que siempre Dios reconoció, y terminó sepultado Jacob con Lea. Y Raquel fue sepultada en Belén Éfrata. Si hoy tú visitas Israel, puedes ver esta sepultura que todavía está ahí. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. No la plantó en Belén, perdón, en Betel, ¿de acuerdo? El Señor le había dicho: quédate ahí, sale hacia Éfrata, y ahí empiezan las consecuencias. Ahora es interesante que cuando fue a ver a su hermano y su hermano le dijo: ven a la tierra de Edom, Jacob le dijo: oye, tengo vacas recién paridas, tengo camellos recién paridos, cabras recién paridas, y los niños están chiquitos, mis hijos, mis 12 hijos están chiquitos, y si voy a tu velocidad se me van a morir las cabras. Ahora muy consciente de eso, pero cuando se deprimió, se olvidó que su esposa estaba embarazada, Raquel, la amada, y que no debía caminar una legua con ella así embarazada, y ella muere en el camino de Éfrata. Ese tipo de detalles, cuando olvidas que Dios te dijo: quédate allí. Y Raquel muere, es sepultada en el camino, no en Mamre. Aconteció, ahora se va a Migdal Edar, todavía otra vez está en una ciudad donde Dios no le dijo que se quedara. Y acontece que cuando moraba Israel en aquella ciudad o en aquella tierra, Rubén, su primogénito, hijo de Lea, durmió con Bila, la concubina de su padre. Bila era la sierva de Raquel, ¿se acuerdan? Estas son mis conjeturas, ahí les van, rápidamente. A mí se me hace que se muere Raquel y Rubén espera que Jacob se vaya a vivir con su mamá Lea. Pero Rubén
Digo, pero Jacob es muy probable que se queda con Bila porque es la sierva que le recuerda a su amada Raquel. Y este cuate no lo puede soportar. Esa es una conjetura mía, la Biblia no lo dice. Y duerme con la concubina de su padre. Y esto lo llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los de Lea, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre y la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Me llama la atención que también los años de Isaac fueron contados en días. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y lo sepultaron allí Esaú y Jacob. Una vida como la de Isaac, de 180 años, contada en días nuevamente, como las vidas de quienes son relevantes conforme al propósito de Dios. Levántate, sube a Betel, quédate allí. Ya vimos todas las repercusiones de no quedarse allí, ¿no? Quédate allí, haz una libación sobre la roca de los siglos, entrega tu vida, quita los ídolos de tu casa, lava a tu familia con la palabra de Dios, se vestirán de un nuevo vestido de justicia y llegarán contigo y subirán contigo a Canaán. ¿Entendiste el mensaje, bro? Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús por tu palabra, Señor. Este precioso libro de Génesis que sigue tan vigente, tan objetivo, tan instructivo para nuestras vidas, tan claro, Señor. Tan claro, para que tengas autoridad sobre tu familia y ellos te sigan hasta Canaán. Derrama tu vida como una libación, como un olor agradable sobre el sacrificio que ya Dios dio, que es Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Este es Cristo. Solo derrama tu vida sobre la roca. Derrama tu vida. La gracia es suficiente para levantarte de cualquier caída, y si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana, se emblanquecerán. Si Dios dice levántate, no temas, sube, habita con Él. Te quedarás allí porque serás llamado hijo y no esclavo del pecado. Ofrece tu vida en un altar y enseña a tu familia a caminar y todos llegarán a Canaán. Señor, te damos gracias. Nunca olvidaremos este mensaje. Ayúdanos a aplicarlo todos los días de nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús. Y yo quisiera en este momento, probablemente alguien estuviera dispuesto a reconocer desde su lugar, poniéndose de pie, que necesita ser levantado. Y que quizá con esta actitud de ponerte de pie recibes la invitación de Dios de venir a su casa. Y no estamos hablando de un lugar ni de este recinto, estamos hablando de su palabra y de su espíritu. Instruirte en él, lavar tu alma y tu corazón con su palabra, tener un limpio corazón para adorarle y enseñar a tu familia a caminar en la verdad hasta que lleguemos todos juntos nuevamente a habitar en su presencia. Quizá habrá alguna persona en esta hora que está postrado, que está derribado y quieras aceptar esta invitación. Levántate y sube a la casa de Dios. Si hubiera alguna persona en esta hora que ha escuchado en su alma, más allá de lo que yo pudiera haber comentado o decir, el llamado de Dios a la lectura de su palabra, invitándote a levantarte y venir a Él, pues toma un paso de fe ahí desde tu lugar. Ponte de pie, pon tu casa sobre la roca, derrama tu vida sobre Cristo, brother, el día de hoy. Si tú reconoces que tu familia, tú están derribados, este es el momento de hacer un altar, bro, de morir a tus capacidades y derramar tu vida y mostrarles en esta actitud de humillación y de dependencia de Dios a tu familia el camino de volver a casa. Si hay alguna persona, ponte de pie. Me encantaría
tener el privilegio de orar contigo. Señor, te damos muchas gracias. Tu palabra no vuelve jamás a ti vacía. Jamás. Jamás. Gracias por tu instrucción, Señor. Que tu palabra siga quebrantando nuestros corazones hasta que quienes son llamados o han sido llamados o han de ser llamados puedan escuchar tu voz. En el nombre precioso de Jesús. Amén.